En este vídeo vamos a hablar sobre el concepto de campo gravitatorio. ¿Qué es el campo gravitatorio? Pues bien, como hemos visto en el vídeo anterior, entre dos cuerpos siempre actúa una fuerza de gravedad. Esta fuerza actúa por el hecho de que estos dos cuerpos tengan masa. ¿De dónde sale esta fuerza? Es decir, ¿cómo se comunica un cuerpo con el otro para transmitirse esa fuerza? Pues ahí es donde entra el concepto de campo gravitatorio. El campo gravitatorio se entiende como una perturbación en el espacio que provoca una masa por el hecho de estar ahí. Esa perturbación se puede entender como si el espacio fuese una especie de cama elástica, como así, y cuando viene un planeta y se coloca, por ejemplo, aquí, pues la cama elástica, debido a la masa del planeta, se deforma, vamos a deformarla con color rojo, se deforma como así hacia abajo, y así. Y esta deformación es la que hace que si ponemos un cuerpo pequeñito, que si estuviese aquí no le pasaría nada, al estar aquí se siente atraído hacia el planeta. ¿Cuánto se dobla este campo o este espacio debido a la masa de un planeta? Pues eso nos lo dice la intensidad del campo gravitatorio, que es la magnitud que nos va a interesar. Intensidad del campo gravitatorio. Y la intensidad del campo gravitatorio se calcula, se escribe con la letra G, es un vector, y se calcula con la ecuación siguiente. G, la masa que genera el campo, la distancia hasta el punto que estamos midiendo el campo y un vector unitario. Si os dais cuenta, esta ecuación se parece mucho a la ley de la gravitación universal. ¿Qué le falta? Le falta una de las masas. Por eso, cuando aparece una segunda masa, sobre la segunda masa actúa una fuerza que es la segunda masa por el campo gravitatorio. Y ahora cuando vemos esto, observamos que efectivamente la fuerza gravitatoria se parece mucho al peso, porque es masa por G, donde esta G es la intensidad de campo gravitatorio que ahora vamos a calcular sobre la superficie de la Tierra y, sorprendentemente, nos va a salir la aceleración de la gravedad. Pero antes vamos a explicar los términos de esta ecuación. La G ya la hemos visto antes, que era la constante de la gravitación universal, que era 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton metro cuadrado, dividido entre kilogramo al cuadrado. M es la masa que genera el campo. En este caso sería la masa grande esta que tenemos aquí. Medida en kilogramos, la masa que genera el campo. Y R es el mismo vector de antes, que iba desde la masa que genera el campo, desde M, desde esta masa que genera el campo, hasta el punto de interés. ¿Qué es el punto de interés? Pues bien, si yo tengo una masa, por ejemplo esta, tengo una masa, y quiero saber el campo en este punto, pues este vector R va a ir desde la masa hasta el punto. Y vamos a tener de nuevo el módulo, que viene siendo la distancia desde la masa hasta el punto, y R gorrito, que recordamos que es un vector unitario, que va desde la masa hasta el punto de esta forma, R gorrito. ¿Qué vamos a observar entonces? Que al igual que la fuerza, como el campo gravitatorio, la intensidad de campo gravitatorio va como menos y este R gorrito, pues viene desde aquí y hacia adentro del planeta.
o de la masa grande que tengamos aquí. Si sustituimos los datos de la Tierra en esta ecuación, por ejemplo, la masa de la Tierra que es 5,97 por 10 elevado a 24 kilogramos, y el radio de la Tierra, que es 6,37 por 10 elevado a 6 metros, si sustituimos estos valores, vamos a dar en esta ecuación, quitándole el signo menos y quitando la r, porque lo que vamos a calcular es el módulo de esta aceleración de la gravedad, que lo podemos poner así, o lo podemos poner directamente sin la flecha, solamente como una g, observaréis que cuando lo calculéis sale 9,81 metros segundo al cuadrado. Estas unidades de metro segundo al cuadrado es cuando trabajamos con aceleraciones. Sin embargo, en este caso estamos trabajando con intensidades de campo gravitatorio. Normalmente no vamos a utilizar esta unidad para hablar de intensidad de campo gravitatorio, sino que vamos a utilizar la unidad de Newton dividido entre kilogramo. Si desarrolláis el Newton, recordad que fuerza igual masa por aceleración, por lo tanto, Newton es kilogramo por metro segundo al cuadrado. Y por lo tanto, las dos unidades, Newton sobre kilogramo y metro segundo al cuadrado, son las mismas unidades. Pero cuando hablamos de intensidad de campo, intensidad de campo gravitatorio, usamos Newton entre kilogramo. Cuando hablamos de aceleración, usamos metro segundo al cuadrado. Y aquí tenemos entonces la aceleración de la gravedad terrestre, o lo que es lo mismo, la intensidad de campo gravitatorio en la superficie de la Tierra.